En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy festejamos la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que cayó en domingo, y por eso al ser de primera clase prima sobre la misa del sexto domingo. La renovación de ese lienzo pintado por ser humano, pero que se deterioró con el tiempo hasta que prácticamente no se sabía ni de quién se trataba. Incluso creo que fue utilizado como tamiz o como toldo, no sé. De todos modos, tiene su renovación milagrosa en 1586, a instancia de la cuñada María Ramos, del que había mandado hacer el cuadro, y siendo una india con su hijito, que tuvieron la gloria de ser los primeros que vieron esa milagrosa restauración. Y a partir de 1919, la imagen es en Bogotá coronada y declarada reina y patrona de Colombia. Colombia es el país que más santuarios tiene de la Virgen María, incluso más que España, aunque el padre Cadavid, que es el que trae esta referencia, dice que en el siglo XVI había 80.000 santuarios en España. Bueno, de todos modos, Colombia tiene unos 78 santuarios a la Virgen. El que más se acerca es México con 33. Y de ahí va bajando. Y en Europa, en Francia no sé cuántos habrá, 4 o 5. En Italia otro tanto. En España habrá unos 10. Entonces, vemos el lugar privilegiado que tiene la Virgen en este país, y por eso Pío XII decía que era el jardín mariano. Entonces, y ha sumado eso la gran devoción al Sagrado Corazón. La nación como tal, consagrada al Sagrado Corazón, a pesar de la masonería. Pero así es. Y hay que decirlo, es el país resabiadamente más católico, porque países católicos hoy no existen. Eso es cuento chino. De cultura católica otra cosa, y cada vez también menos. Pero el resabio más grande, podríamos decir, está en Colombia. Y se ve. En España, ¿quién habla de Dios en la calle? En Francia ni se diga. Yo soy ateo, lo primero que le dicen a uno. Cuando uno le pregunta una dirección a alguien y lo ve de sacerdote, yo soy ateo. Yo no te pregunté si eres ateo o no, pedazo de idiota. Entonces, queda en América un resabio muy grande, porque está también México, y de ahí para abajo hasta Tierra del Fuego. Y desde un principio la Virgen reinó en la conquista, que quiere deshacer la leyenda alegra.
Pero Nuestra Señora empezó a imperar y es así, emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe, aquí la reina de Colombia y así. Se le da ese honor y esa preponderancia que no tienen otros países, por muy católicos que antaño fueran. Pues bien, y así entonces veneramos a nuestra patrona y reina de Colombia. Y la epístola de hoy, como todas las epístolas de las misas dedicadas a la Santísima Virgen, tomadas de los libros sapiensales, que son textos que hacen alusión o hablan de la sabiduría divina. Y la Iglesia lo aplica en todas las misas de la Virgen. Y esa aplicación no es puramente espiritual, hay que decirlo. La desgracia de las Escrituras ha sido la interpretación alegórica, espiritualista, que no es exégesis. Se han tirado la exégesis. Y por pereza de no investigar los textos sagrados. Amén de la escasa teología. Eso hay que decir. Y la exégesis es una cosa, la moral es otra y la espiritualidad es otra o está emparentada con la moral. Pero la exégesis es la inteligencia de la palabra de Dios, de lo que quiere decir en sus misterios. Y no ponerme a divagar con lo que quiso decir o pudo decir. Más vale decir, no sé, entonces a estudiar. Y para que no quede en un sentido acomodaticio, la única manera de entenderlos es en el plan divino recóndito, el misterio oculto desde Dios en tantos siglos. Ese misterio de la encarnación, ese misterio de la comunicación de la divinidad fuera de Dios. Y por el cual y para el cual crea. Porque ya lo repito y lo digo. Ningún amor que no sea el de Dios mismo no es suficiente para compensar el amor que Dios se debe y tiene a sí mismo. Ni todo el conjunto del universo creado, que es nada. Es decir, si Dios no lo hace, no existiera. Ex nihilo, por eso de la nada. No que la nada exista, porque la nada no existe, lo que existe es el ser, y la nada se entiende por contraposición o negación del ser, y el ser por excelencia es Dios. Y nosotros y el resto seres participados de las perfecciones divinas, haciendo que las cosas sean tales o cuales y se distingan específicamente en su naturaleza.
Pero lo único que justifica ese amor de Dios es el amor de sí mismo, no el amor de la criatura. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, el primer amor trascendental de Dios lo concibe desde toda eternidad en la encarnación, comunicando la divinidad. Que eso es la encarnación. Y para eso y por eso es que crea, por la encarnación del Verbo. Aunque ya saben, se pudo haber encarnado el Padre y también el Espíritu Santo, se hubieran podido encarnar los tres juntos o en tres personas, que digo, hombres distintos, individualmente, o en otras cosas, se podría haber encarnado en un águila. Todas esas hipótesis las contempla Santo Tomás, pero convino que sea la sabiduría divina. Y la sabiduría divina personificada es el Verbo divino. Por eso en las Escrituras, cuando se habla de la sabiduría divina, está hablando es del Verbo divino. Pero de esto tampoco se han percatado los susodichos exégetas. Entonces así es que desde un inicio, en ese decreto de la encarnación, y encarnación, la maternidad divina. Y San José, porque no es una madre soltera la Virgen, como hoy abundan, sino una mujer casada. De paso la hubieran dilapidado como madre soltera, les advierto. Bueno, entonces, así en ese decreto de la encarnación de la maternidad divina y de San José como esposo, que esto también de San José no se ha visto, pero está contenido, porque no era maternidad soltera, y la maternidad porque no era encarnación, sino concebido en el seno de su Santísima Madre. Y por eso la criatura más excelsa después de la humanidad de nuestro Señor, porque la humanidad de nuestro Señor es criatura. Por eso la excelsitud, si se puede decir así, de la Virgen María, incomparable. Y al lado de ella, San José. No hay nada que hacer. Y después de ahí para abajo, entonces así es como se pueden entender literalmente también esos pasajes de las Escrituras. Yo ya nací, me poseía. ¿Cómo? En ese decreto de la encarnación, aunque en el tiempo fuera posterior a la misma creación. Pero todo fue para eso, y por eso es que la Virgen y nuestro Señor son el paradigma
como en las conjugaciones de los verbos de latín, hay un paradigma bajo el cual se conjuga todo el verbo. Entonces, es como la causa ejemplar, el arquetipo de toda la creación para la cual se ha hecho. Ahora, si yo miro las cosas así, y las debo de mirar así, y teológicamente son así, aunque Santo Tomás, vuelvo y lo repito, de esto ni pío, pero bueno, problema de él. No lo vio, pero lo vio Fray Luis de León. ¿Qué vamos a hacer? Yo no me tengo que quedar con las limitaciones de un santo. Tengo que superarlas. O si no, somos unos burros. Y todo santo es limitado. Y se acabó. Por muy grande que sea el prestigio y que es el teólogo más grande e insuperable de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, pero tuvo sus lagunas como ser humano. No se dio cuenta que el limbo no puede existir, como no se dieron cuenta ninguno de los santos padres. El limbo no puede existir materialmente porque contradice la redención universal de Cristo y la gracia universal de Cristo. Y niega la ascensión al orden sobrenatural del género humano en Adán. Porque los del limbo están fuera de la gracia. Todas estupideces a las que se llega si afirmamos la existencia del limbo. Es que no puede existir en estos parámetros teológicos concretos en los que nos movemos. Y nadie se ha dado cuenta. Y lo tengo que decir. Porque estamos en la última hora. Y hay que decir las cosas. Con claridad, profundidad teológica. Entonces, vemos la grandeza y el motivo de toda la creación. Si esto es así, los judíos no tienen derecho, los musulmanes no tienen derecho, los fetichistas no tienen derecho. No tienen derecho las falsas religiones, invenciones de Satanás, como nos dice el Salmo 95. El mundo no tiene derecho a regirse fuera de Cristo. Lamento mucho. La libertad religiosa queda desfasada. Pero esto no lo hemos entendido. Porque no vemos a veces la plenitud del misterio. Y vemos un pedacito y bueno. Pero cuando uno ve la globalidad, no hay lugar para la libertad de conciencia. Otra cosa es la libertad del hombre, que libremente se salva o se condena si responde a Dios.
Para eso tiene la libertad. Pero Dios no le da la libertad para el mal, sino para el bien. El mal es un defecto de la libertad creada, que como libertad y creada es limitada y luego se posibilita que desfallezca en la consecución de su fin y de su fin último. Porque esa es la grandiosidad de la libertad. Conseguir libremente el fin último, sea natural o sobrenatural, en el orden que nos situemos, con conocimiento y libertad de causa. Así que las viejas babosas, beatudas, bigotudas, yo piedad. Tu abuela, tu piedad es cero si no tienes doctrina. Ah, yo no entiendo la teología. El catecismo ya es teología. Es que eso de cristiano imbécil no se admite. Hay que tener doctrina. Pietas con doctrina. Piedad con doctrina. No la piedad. Yo voy a comulgar y no me importa qué marrano me da la comunión. O en dónde voy yo a asistir al culto. Yo voy a sentirme bien. Claro, drógate también y te vas a sentir de pronto mejor. Es que una estupidez detrás de otra. Pero como el clero no tiene claridad intelectual, por eso es tan permisivo. Por ignorante. Así es. La cultura teológica, desde hace muchos años, no es más que un barniz de oro en un cáliz hecho de hierro, o de alpaca, o de cobre. Pero es un baño de oro. La superficie nomás. Pero no es de oro sólido y puro. ¿Qué vamos a hacer? Y eso explica por qué estamos donde estamos. Y que debiéramos de estar peores, por imbéciles. Y yo sé que mis sermones a muchos no les gusta, pero que se frieguen por imbéciles. Porque no van a encontrar en este mundo hoy un sacerdote que predique teología clara, conducta y con precisión dentro de lo que se puede la teología. Y si eso no le interesa a la vieja o al viejo baboso beato, que se vaya a la cochinchina. Pero yo voy a seguir predicando así porque hay que dar luz. Porque la iglesia es luz del mundo. Y hay que darla con doctrina. Y se acabó. Y al que no le guste, ancha es Castilla. Entonces vemos cómo al festejar particularmente aquí esta fiesta, porque no es fiesta universal de la iglesia, solamente aquí en Colombia, pues estamos festejando esa grandiosidad de lo que representa Nuestra Señora. Y la Virgen de Chiquinquirá es la Virgen del Rosario, y la Virgen del Rosario es la Virgen de Lepanto.
Entonces, vemos cómo, en vez que Lepanto terminara tragándose a Occidente, en Lepanto fueron vencidos los musulmanes, y cómo se extendió la fe a estas tierras, que de no haber sido Lepanto seríamos todos musulmanes, porque si no llegó Colón hubiera llegado otro. Pero Colón llegó con un ideal cristiano y mesiánico milenarista, que es lo que ningún historiador, ni letrado ni no letrado, sabio o bruto, porque hay de todo, lo ha dicho. Y para entender el descubrimiento de América y para entender lo que hizo Cristóbal Colón, hay que entender su ideal mesiánico milenarista. Y eso no lo entiende ni su 20º tataranieto Colón. Y le mando a través de un amigo lo que escribí, y el tonto está en babia, no quiero decir ni lo que pienso, pero él admite que Colón pudo haber sido español, no genovés, cuando Colón mismo lo dice, que él nació en Génova. Otra cosa es que Colón, de ascendencia o origen judío, no quería evidenciar eso para no tener ya más problemas de los matemáticos y cosmográficos que tenía y de los conocimientos que él también tenía de América, y que nos deja una prueba en esa oda de Séneca donde habla de un nuevo mundo será descubierto. Pero él no le iba a contar a nadie en todas esas cosas. Y bueno, entonces hay que entender las cosas. Pero la leyenda negra planea sobre todo esto. Todo lo que fue el Imperio Español, católico, porque ¿quién domina? Lo anglosajón protestante, punto. Pues bien, entonces así festejamos esta fiesta y podemos ver, desentrañar la magnitud de la Virgen María preconcebida en el plano o en el plan desde toda eternidad concebido en Dios, y que lo tenía como un tesoro oculto y que se nos revela con la encarnación. Esto debiera de ser doctrina común en la iglesia y no lo es. Pues bueno, eso demuestra también entonces el poco conocimiento que los hombres de la iglesia tienen, sean papas, teólogos o exégetas, tienen de las cosas de las que se creen que predican y saben mucho. Por eso uno tiene que saber que por mucho que uno sepa, no sabe nada. Entonces, que así podamos apreciar algo más de esta fiesta de nuestra patrona, la Santísima Virgen María de Chiquinquirá, Reina de Colombia y Madre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.